Hoy es un día de radio muy especial, porque tenemos con nosotros al gran Miquel Jiménez. Bienvenido, don Miquel. Bien hallada, doña Pilar. Es un placer tenerle aquí. ¿Cómo le va la vida este comienzo de año 2025? ¿Ha sido un comienzo amable, decepcionante? Bueno, como decía aquel enfermo, si no entramos en detalles, pues la cosa va bastante bien. Bueno, gracias a Dios hay salud, hay trabajo, que es lo más importante, y los seres queridos están bien. Ahora, el resto, pues ya se lo puede imaginar usted. Sí, no da para mucho y mejor que no entremos en detalles. Bien, pues ser escritor, conferenciante y comunicador en medios como Horizonte de Iker Jiménez, que ahora todo el mundo lo ve, aunque fue muy denostado en su época, pero bueno, estas cosas de la fama tienen sus tiempos. Trabaja también en la COPE con Carlos Herrera, la 13 Televisión, Voz Populi, y ha trabajado usted también con los grandes como Luis del Olmo, y yo voy a incluir a Josep Cuní, que para mí Mm. es santo de mi devoción como profesional. No coincidimos en nada de las banderías que el señor Cuní tiene, pero reconozco que es un gran profesional y que supongo que usted habrá aprovechado la sapiencia y el conocimiento que él tiene también, ¿no? Hombre, yo, Debe yo ser, me enorgullezco de haber trabajado con Josep porque sabe mucho, sabe muchísimo. Y no tan solo sabe muchísimo, sino que además después escribe libros sobre todo esto. Yo no puedo coincidir o no con sus ideas, pero qué bien lo hace el puñetero, francamente. Qué bien lo hace. qué bien lo hace. Es insuperable en Cataluña, es el de los mejores profesionales que hay, aunque claro, cada uno tiene sus sesgos, pero tiene elegancia como la tiene usted y a veces es lo máximo que se pide cuando uno tiene un interlocutor delante, ¿no? Un interlocutor sabio. Bueno, yo quería comentarle que debe ser un ajetreo, que deja poco tiempo para uno mismo, pues todo este meneo que usted se lleva con los medios. Y sin embargo, es usted muy generoso, porque nos regala momentos que nos hacen reír a carcajadas, lo que en los tiempos que corren no es muy frecuente, aunque convendrá conmigo que usted, su pipa y su verbo imponen respeto. ¿Cómo logra causar la impresión de intelectual serio y al mismo tiempo de conversador divertido, sin caer en ningún momento en el pecado de la vanidad? Pues fíjese, yo le agradezco muchísimo lo que ha dicho usted, pero si preguntara usted a mi santa esposa, vería que yo no impongo nada, ni con pipa, ni sin pipa, ni con un sombrero de Carmen Miranda en la cabeza. Ahora bien, yo creo que vivimos unas épocas complicadas. Se han consagrado como pretendidos genios o portentos del país auténticas mediocridades. Entonces, cuando uno oye hablar, por ejemplo, usted decía Josep Cuní, puedo citar Carlos Herrera, hombre, notas que hay una diferencia, notas que hay toro, que ahí hay toro. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo se desarrolla el programa Horizonte de Iker Jiménez, la libertad con la que se puede hablar en ese programa, las cosas que se pueden decir que en otros programas serían motivo fulminante de que no te llamaran más, pues notas que hay un elemento diferencial. Entonces yo creo que no sé, no sabría decirle exactamente, yo no me considero un intelectual, porque me parece que intelectual era don Gregorio Marañón y intelectual pues será Ortega y Gasset. Estos son intelectuales para mí, o Taylor de Chardin si nos vamos fuera. Yo lo que procuro siempre es decir lo que pienso. Y lo añado con unas ciertas pinceladas de humor, porque como decía Moratín, el amargor de la verdad como mejor se disimula es con chistes. Y creo que ese contrapunto te permite además decir cosas que de otra manera quizás provocarían un cierto rechazo, ¿no? En según qué personas. Y eso es lo que intento hacer y así intento ganarme la vida, pero sin ninguna pretensión, porque mire, todos vamos a morir y los que somos creyentes tenemos fe en otra vida, pero tengas fe o no tengas fe, sabemos que vamos a morir. Delante de eso, cualquier vanidad, a poco que uno tenga dos dedos de frente, se hace añicos. Sí, sí. Sobre todo se cae en ese patetismo, ¿no? Que los demás
que uno mismo no lo ve, pero los demás lo detectan, vamos, las contradicciones, las limitaciones que tiene el ser humano. Los primeros que la ven son los que están más cerca tuya y sobre todo si uno está expuesto a los medios, pues más aún, ¿no? Bien, pues para nuestra audiencia, Miquel Jiménez, que ya lo conocen y además vamos a hablar de todos sus éxitos y de sus logros en la descripción de este YouTube y en nuestras redes. Pero Miquel Jiménez es autor de varios libros y nos gustaría que nos hablara del éxito del más reciente. ¿Qué lo inspiró a escribir Operación Barcelona, matar a Hitler? Pues fíjese, este es un libro que me llevó 4 años preparar, porque hay muchísima documentación detrás del libro. Es un libro que es de ficción. Lo que en él se describe no sucedió, pero podría haber sucedido perfectamente. Y como está ambientado en ese momento en que en España el movimiento nacional pues hacía muy poquito que había triunfado, en Europa Hitler había invadido prácticamente todo y parecía que iba a ser el dueño indiscutible y tal, y aparecían en la novela que yo quería escribir esos personajes históricos, porque aparece Hitler, aparece el generalísimo, aparecen personajes como Reinhard Heydrich, Himmler, J. Edgar Hoover. Dije, bueno, hay que documentarse, porque para que la farsa sea real es preciso que se sustente sobre algo sólido. Me tiré 4 años, que se dice pronto, visitando archivos. Ya ve usted lo aburrida que es mi vida, no tiene mucha complicación. Y lo escribí porque creí que había que decir alguna cosa de manera más o menos entretenida. Eso que le decía antes de explicar las cosas con chistes, ¿no? Más o menos entretenida sobre lo tremendo del nacionalismo catalán. Lo que ha supuesto para toda España en su conjunto, y lo estamos viendo estos días, el hecho de que haya una parte de ciudadanos españoles que se consideren superiores y distintos al resto de sus vecinos, de sus compatriotas. Y urdí una trama de espionaje, de intriga política, de romance, de asesinatos, alrededor de un hecho muy simple, y es que Hitler quiere llegar hasta Gibraltar. Esto es real, en su momento se planteó la Operación Félix. Franco se niega a que pasen las tropas por España, dice, ya tuvimos una experiencia muy mala con Napoleón, y entonces Hitler le monta un golpe de Estado, lo destierra, pone al general Muñoz Grandes, que era muy pro Hitler, y Cataluña se convierte, porque los nacionalistas catalanes dicen, oiga, ahora aprovecharemos nosotros, en un protectorado del Tercer Reich. Este es el marco en el que empieza a moverse toda la novela. Y lo hice por eso, porque pensé, ahí puedo llevar hasta el extremo, hasta el paroxismo, lo que es en realidad el separatismo y el nacionalismo catalán, que es, créanme, una ideología que conduce al abismo y al horror como cualquier otro tipo de nacionalismo. En este caso está hablando para convencidos, pero bueno, como suya es la palabra en este programa, don José Raimundo, adelante, su pregunta. Bueno, don Miquel, lo primero es un honor poder compartir con usted estos minutos y de verdad que se lo garantizo que es un regalo que la vida me ha ofrecido, una persona con una voz tan sabia, ¿no? Bueno, he podido disfrutar muchísimo con la lectura de su libro. Está claro que es una ucronía histórica en donde, con su extraordinaria pluma, estos hechos, como bien ha comentado, podían haber ocurrido. Yo, por cierto, veo una similitud actualmente en donde soy de los que considero que su libro está posicionado en un momento en donde la situación política nos está trasladando tal vez a ese pasado que teníamos en el olvido, en donde Franco, los nazis, esos independentistas están ahora mismo en auge y en auge por la situación geopolítica y social que tenemos actualmente en España. Pero yo le quería lanzar la pregunta siguiente. ¿Qué aspectos históricos quiso destacar en su libro y el por qué? Pues mire, hay uno que siempre me ha llamado poderosamente la atención, y es el papel de las clases dominantes en Cataluña, de la burguesía, de las élites, de los que cortan el bacalao, para entendernos, lo que serían los rancheros en la Legión. La burguesía catalana siempre ha sido tremendamente cobarde y tremendamente egoísta. Desde el siglo XIX, que con la pérdida, no de las colonias, porque Cuba no era una colonia, era una provincia española más, esto de las colonias es un invento. Igual que Filipinas era una provincia española, igual que después lo fueron Guinea o lo fue el Sáhara. Pero cuando se pierde Cuba y todo eso,
la burguesía catalana se asusta, porque la sacarocracia, que era la gente que controlaba todo el tema del azúcar en Cuba, más el textil, Cataluña aportaba todos los uniformes de drill horrorosos con los que Sí. se nutrían a los pobres soldaditos para que lucharan contra los mambises. Le dicen al gobierno, mire usted, oiga, esto hay que compensarlo. O sea, que usted ahora nos va a comprar más bajo precio, perdón, a más alto precio que el resto de industrias que pueden haber en España. Claro, el gobierno central dijo, hombre, pero si un señor hace en Aranjuez lo mismo que produce usted, no, pues usted tiene que hacerlo al precio que yo le diga. Porque el nacionalismo catalán siempre ha mirado solamente una cosa y solamente quiere una cosa, que es su bolsillo. Y esto que explicaba así parece muy sencillo, es la constante, si ustedes se fijan, de los nacionalistas catalanes. Querer vivir sin España a costa de los españoles. Pues sí, hace. No tengo más que confirmar que mi opinión no tan elaborada y tan documentada como la suya, y sobre todo porque ustedes están en frente de guerra. Nosotros aquí en Alicante nos llegan un poco los aires del nacionalismo que quieren hacer aquí o renacer, pero no lo vivimos igual que en Cataluña, que evidentemente tienen que sufrirlo en sus propias carnes, ¿no? Por eso quiero hacerle una pregunta. Su padre se llamaba Miguel. Usted ha hecho muchas referencias a él en diferentes programas. Pero ¿cómo mutó el Miguel de su padre al Miquel de su hijo? Pues fíjese, es muy simple. Yo jamás le he concedido la menor importancia a hablar dos lenguas diferentes, porque mi lengua materna es el castellano, el español, para ser más claros. Yo con mi esposa hablo en español, con la madre de mi hijo, que es el primer matrimonio que tuve, siempre hablé en español, y en cambio con mi hijo he hablado indistintamente en español y en catalán, que es lo que había pasado toda la vida de Dios en Cataluña. Mi padre, que Dios tenga en su gloria, que era un murciano de Cartagena, cosa que no todo el mundo puede decir, eh, hablaba un catalán perfecto, porque para el murciano fonéticamente es muy fácil hablar el catalán por las L's y las S's y estas cosas palatales que algunos entienden. Y jamás le di ninguna importancia y su madre dijo, hombre, le podríamos poner Miquel en vez de Miguel. Me parece muy bien. Y yo hablaba cada día, ya le digo, con él en castellano, perdón, en español, en catalán y a veces incluso ni hablaba. Por lo tanto, no le di ninguna importancia hasta que, claro, ahora en estos tiempos, cualquier cosa se ha convertido en un alfil de polémica. Y esto me parece tremendo, porque las lenguas, sean mayoritarias o minoritarias, y desde luego el catalán es tremendamente minoritaria frente al español que se habla, ya no en España, sino en todo el mundo, es una lengua, en fin, en todas las universidades la gente se matricula para aprender español, etcétera. Bueno, pues, oiga, las lenguas han de ser vehículo de comunicación y de sapiencia, y José Pla, a mi juicio, el mejor escritor en lengua catalana del siglo XX, es igualmente admirable cuando escribían en español. Y lo mismo, pues, Josep María de Sagarra, y lo mismo, pues, Eugeni d'Ors. Es decir, no creo que la lengua haga un matiz. Es decir, Shakespeare no es menos Shakespeare por escribir en inglés, ni Cervantes es menos Cervantes por escribir en español. Pero llegaron un día unos señores que nos dijeron que sí, que era mucho más importante la lengua que lo que se dijera en ella. Así que yo esto es un tema que no sé si ahora lo haría, pero en su momento no le di ninguna importancia porque para mí no la tenía, pero para mí, y creo no equivocarme, para el 99,9% de españoles que vivimos en Cataluña y somos catalanes y españoles a la vez. Per suposat, com diuen els catalans. Los idiomas no nos pueden dividir. Y por cierto, hablando de idiomas, una de las cosas que me ha sorprendido, ¿usted habla alemán, don Miquel? Un poquito, pero solo para pedir una tortilla. Sí. Lo justo para pedir una tortilla a la francesa y que no me traigan una caja de cartón. Me desenvuelvo bien en francés y en italiano. El inglés para mí es un misterio. Intento, pero me cuesta.
Y el alemán en su momento lo hablaba, pero créame, es un idioma endiablado. De entrada no es uno, son dos, como sabrán ustedes. Sí, Es el Hochdeutsche y el Volksdeutsche, el alemán culto y el ya. del pueblo. Luego va por declinaciones, como el latín. Suerte que algunos lo pudimos estudiar. El latín ordena muy bien la mente, no lo digo yo, lo dicen los padres jesuitas que saben mucho. Pero claro, es un rollo patatero. Y al final decidí que hablaría alemán como los indios, en infinitivos. Ortopédico, inglés ortopédico, como dice en su libro en algún momento, ¿no? Sí, sí, inglés ortopédico, alemán ortopédico, lo justico para hacerte entender. Y si puedes encontrar un bar donde haya un camarero español, que eso es relativamente fácil, mejor. Y lo de la tortilla, menciona en el libro que a Franco solo era hombre del pote con grelos y la tortilla. Coincide con él Sí, en el gusto por la sí, tortilla. sí, 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 sí. El generalísimo tenía unos gustos culinarios muy sencillos y basta mirar las minutas, por ejemplo, han salido algunas recientemente, del yate Azor, en el que él iba a pescar, que ves unas cosas que dices, pero esto es lo que comía, pues como comía cualquier familia de clase media, pero de clase media tirando a baja. Incluso cuando él ya estaba muy, muy enfermo, los médicos se llevaban las manos a la cabeza y decían, bueno, excelencia, ¿y qué cenó ayer por la noche? Pues me tomé un pote gallego, decían, ¿un pote gallego? ¿Pero cómo comes este hombre que ha tenido 2 infartos? Comía muy sencillo, de hecho llevaba una vida muy espartana. Ujú. Adelante, José Raimundo. Nada, vaya sorpresa. Yo nací en Cartagena, mi familia es de Cartagena, pero llevo 54 Hombre, años en Alicante. Y parlo el valencià sense cap de problema. Y la meva, bueno, mi pareja es catalana, o sea, cuántas coincidencias, don Miquel. Somos claro, sobrevivientes, sobrevivientes y compartimos la lengua y compartimos la cultura y no hay ningún problema y nunca lo ha debido de haber. Nunca lo ha debido de haber. es así. Bueno, pues yo le lanzaría otra pregunta. Digo, ¿cuánto de Miquel Jiménez en el protagonista hay en el protagonismo de este libro? O sea, ¿usted se ha identificado en algo? Pues debo serle muy sincero. A pesar de que hay quien dice que todos los personajes son el autor, y de hecho es así, porque todos los creas tú y los escribes tú, hay una parte del protagonista, sobre todo la parte del desengaño, del dolor interno que lleva, del drama de decir, madre mía, toda la vida luchando por ideas que al final, y sobre Mm. todo el sentido de la responsabilidad, el sentido del deber. Yo pinto a este protagonista como es un anarquista que ha perdido la guerra y por lo tanto está refugiado en La Habana, pero sobre todo y por encima de todo experimenta un alto sentido del deber, que yo es algo que creo que en España convendría recordar más, porque se habla mucho Mm, de derechos, pero muy poco de obligaciones. Por eso correcto. me pareció la supresión del servicio militar una de las tonterías más Un fracaso. grandes que se han podido hacer. Mm. Porque el tengo un baúl repleto de sueños y dices, deja el baúl al lado, que mañana tocan Diana a las 5:30, chaval, y espabila. Es el concepto de la igualdad entre todos los españoles. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes, o debería ser así. Muy Y bien. me identifico con él en eso, en que creo mucho en el deber, en el compromiso y en el que soy un poco sentimentaloide. También le diré, si he de serle sincero. Gracias a Dios. Bueno, supongo que Elena, su esposa, tiene algo que ver en esta forma de ser sentimental. Le ha hecho ver y experimentar el lado dulce de la vida de un ser humano. Supongo que los hombres que no experimentan el amor en primera persona, de amar y ser amados, pues no tienen, no se pueden dejar llevar por este dulzor que provoca el ser sentimental, ¿no? Porque hay hombres que le tienen cierta prevención y supongo que no es su caso. Puede combinar bien el ser disciplinado, el no ser un buenista, el mirar la realidad de frente, pero al mismo tiempo saber dejarse llevar por las profundidades del alma en el aspecto sentimental cuando toca. Pues mire, le voy a ser muy sincero, Pilar. No hace mucho me entrevistaban para una revista y me preguntaban a qué le tenía más miedo en la vida, ¿no? A la muerte es absurdo tenerle miedo, porque todos hemos de morir y por lo tanto, y si has servido en la Legión, además sabes que a la muerte la has de mirar cara a cara, porque te va a llegar y hay que bien morir, si se puede, hay que bien morir. A la enfermedad, hombre, todos tenemos miedo a las enfermedades, pero yo solamente le tengo miedo a una cosa en la vida, y esa que me falte mi mujer.
Si yo tuviera que afrontar lo que me queda de vida, los años que Dios me tenga que dar, sin Elena, yo no sabría qué hacer. No sabría, a veces le gasto la broma, digo, iría como vaca sin cencerro, porque es una persona que no tan solo me equilibra y me da paz, sino que me quiere lo suficiente como para darme un coscorrón de vez en cuando y decirme, por ahí no, por el otro lado. Es humilde, es una mujer tremendamente intelectual, lo que lee esta mujer no lo lee nadie, y sobre todo, que esto es lo que yo no puedo comprender, es un milagro, a mí me quiere muchísimo. Esto es algo que a mí se me escapa, porque yo quererla hechas a ella es fácil, yo sí sé por qué la quiero, pero que ella me quiera tanto a mí, yo creo que después de mis padres es la persona que más me ha querido. Bueno, usted despierta muchos amores, muchos españoles y compatriotas. Así que yo envidio a su mujer, envidia sana. Yo he tenido la suerte también de tener un excelente compañero de vida, a quien amo y amaré y que me siento como usted, perdida cuando él no está cerca, ¿no? Pero bueno, por eso quiero rendirle un pequeño homenaje porque he visto que en el libro luego hablaremos del personaje de Queralt, pues ahí hay un homenaje a muchas mujeres, ¿no? Sin caer en la ridiculez de esto del género y todas esas cosas. Mm. Pero bien está hacer un homenaje de vez en cuando a mujeres que son mujeres bandera. Eh, ¿Recuerda el momento en que se fijó en su esposa Elena, el día que se conocen? En ese momento. Sí, lo recuerdo perfectamente y además tardamos muchísimos años en enamorarnos, porque fíjese, yo estaba casado, etcétera, etcétera, yo estaba en mis cosas, nos caímos fatal. Nos conocimos en una cena, estas cenas sociales en las que a veces caes, que dices, es un error, en este caso, es un error porque la conocí, pero vamos, de esas que son trampas sociales, donde además cenas fatal. Y nos conocimos, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, después, por circunstancias de la vida, trabajamos juntos, empezamos a trabajar juntos, ella es periodista en la radio, etcétera, 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 y llegó un momento, pues yo tuvimos un crío con mi primera esposa, después nos separamos porque a pesar de que el divorcio es muy complicado, dos desgraciados no hacen a un niño feliz. Esto es así y hay que asumirlo. Y con el paso del tiempo, pues nos enamoramos, pero créame que Elena es una mujer que es muy seria, es de esas personas que si te mira con según qué mirada te deja congelado, y no es ese estereotipo de señora despachada que hoy vemos por ahí, que de señoras no tienen nada. Pero en cambio tiene algo que a mí me gusta muchísimo. Elena se levanta todos los días, sé que no le gustará que diga esto, pero cuando se levanta todos los días, ella es creyente como yo, lo primero que piensa es, ¿a quién puedo ayudar hoy? Esto es muy importante. Sí lo Esto es, es muy importante. sí lo es. Y su paso por la vida es una estela de gente que ayuda sin darle la menor importancia además a ello, porque considera que en este mundo estamos para esto. Pues imagínese usted, si se casó conmigo, mayor obra de caridad ya no puede haber. Yo creo que ya si pudiera hablar, que ahora no la tenemos aquí, si pudiera hablar por este micrófono y le ofrecemos nuestro micrófono para hablarnos de ella, de lo que es vivir con un hombre como usted, pues seguro que diría que se siente muy afortunada, como nos sentimos los que le queremos desde fuera y desde la lejanía, pero que le Muchas sentimos tan cerca al mismo tiempo. Adelante, José. Nada, decirle a don Miquel que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y que si rema solamente uno, da círculos. Es necesario que haya una pareja para ir en línea recta y llegar al destino, al buen puerto. Bueno, pues le voy a lanzar otra pregunta y es sobre todo qué mensaje espera de que los lectores se lleven tras leer Operación Barcelona. Fíjese, yo quisiera, si no es una pretensión demasiado grande, porque el libro una vez escrito y entregado a la imprenta ya no te pertenece como autor, pertenece al lector, deja de ser tuyo. A mí me gustaría, primero, que les hubiera sido grata la lectura, que se hayan entretenido, pero sobre todo que se lleven una idea muy clara. La idea esta que le hablaba de la responsabilidad, el sentido del deber, que hay monstruos que no debemos dejar crecer porque crecen más y más y no conocen límites, y que la frase una persona sola no puede nada es mentira. El individuo lo puede todo.
Son las masas los que a veces son peligrosas, son complicadas, tienen malos instintos, pero como individuos podemos y debemos hacer muchas cosas. Eso es lo que me gustaría que la gente sacara como conclusión de esta obra, que no es más que una modesta obra de ficción a pesar de sus amabilísimas palabras, que lo que pretende es eso, decir, cuidado con el monstruo, no lo dejemos crecer y es responsabilidad de todos nosotros que esto no suceda. Fíjese, don Miquel, en lo importante que es el programa Horizonte. Con eso ya se lo digo todo. Es la Sí, libertad, es la verdad. Es muy importante ese programa. Porque lo que sí, ustedes ahí transmiten le llega a los jóvenes, le llega a toda la sociedad. sí, sí. tenemos, la verdad, tiene Iker, porque esto es un mérito de Iker y de Carmen, tiene un mérito extraordinario, lo tenía todo en contra. Fueron a por él y fueron a presionar a las grandes marcas para que no se anunciaran en el programa. O sea, eso es casi como incitar al asesinato en los medios de comunicación privados, que sabemos, en fin, que nos sustentamos de la publicidad, los que no viven del bolsillo de todos los españoles y de las subvenciones del gobierno. Bueno, pues hubo cierta entidad que no merece la pena recordar aquí, bancaria, que se retiró, pero automáticamente la publicidad se disparó. ¿Y saben por qué? Porque la gente vio que Horizonte era un producto diferente, donde había gente distinta que decía cosas distintas y de manera respetuosa, sin gritar, sin faltarse, el respeto sin que fuera un circo romano. Y creo que Iker, todos tenemos una deuda enorme, los que creemos en la libertad, tanto espiritual como política, porque ha demostrado que se puede trabajar en libertad. Y luego su papel en La Dana fue ejemplar, ejemplar. Lo que ha hecho este hombre y más que se debería hacer, y desde aquí un abrazo como español, como compatriota, a todas las personas que todavía no han recibido nada del gobierno, que lo único que se han recibido allí son las ayudas de don Amancio Ortega y del señor Roch, que parece mentira y da vergüenza. Lo que ha hecho Iker ahí, y Ángel Gaitán, y muchísima otra gente, eso es de laureada de San Fernando. Por eso siempre digo que trabajar en Horizonte para mí es un honor, porque estar con gente de honor yo creo que te hace intentar superarte a ti mismo. Efectivamente. Correcto. Y la verdad es muy difícil de atrapar porque siempre es como un ideal, una utopía que todos perseguimos, aunque podemos hablar de objetividad, pero siempre hay elementos subjetivos que nos arrastran a perseguir algo que resuene en nosotros mismos, ¿no? Ese sentido de trascendencia que conseguimos a través de la fe de los creyentes y que otros tratan de sustituirlo por cosas que a veces están muy alejadas de la trascendencia. Hablaba usted antes y en ese sentido, el programa de Iker, pues ahí se puede decir que uno es creyente, porque en el resto de los programas parece que es tabú. O sea, es una cosa impresionante como en los países anglosajones todo el mundo habla de su fe con mayor tranquilidad y en los países católicos se ha convertido en un tema del que no se puede hablar. Así que mis felicitaciones también para Iker, perdón. Iker Jiménez. Eh, Hablaba usted de los monstruos, que tenemos que enfrentar a los monstruos. Y por eso usted ha dedicado esto a uno de los monstruos de nuestra época con el que nos hemos tenido que enfrentar, que es el nacionalismo, el localista, que es el peor de todos, creo yo. Pero hay también personajes que usted delinea y describe con una elocuencia y con una sabiduría y con una destreza impresionante. eh, Delimita cuáles son los personajes carentes de valores y hechos, y bueno, y pobre gente, y quiénes son las personas que tienen valores, que aportan algo a la sociedad, ¿no? Hay un personaje, y estos personajes pueden estar lo mismo en el lado bueno o en el lado malo de la historia. Hay un personaje del ejército norteamericano, bueno, de los aledaños del espionaje, que es el personaje Thompson. ¿Se ha inspirado en algún mercenario actual como los que conocemos del grupo Wagner, el ex líder Prigozhin? ¿O ha usted metido el cuchillo y la daga para describir a lo peor de la condición humana en este personaje de Thompson? De todo hay. Se basa en alguna experiencia personal, de algún
individuo que he conocido, se basa desde luego en el prototipo de lo que es el mercenario y se basa en algunos personajes que ciertamente vemos aparecer en las noticias y que es terrible decirlo esto, pero matan por dinero. Es decir, yo no creo en el asesinato porque creo en la vida, pero un asesinato justificado por la defensa propia, por la defensa de tu familia, de tus hijos, de un inocente, yo creo que la justicia ahí puede ser y debe ser flexible. Pero gente que mata por dinero, ya no es un arrebato pasional, eso que antes llamaba el crimen pasional. No, 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 es sencillamente aquí tiene usted este dinero, esta es la dirección de fulanito, vaya usted y mátelo. A mí me parece el sumum de la maldad, el culmen de la maldad humana. Aunque hay uno superior, y me contradigo, que es el de matar a sangre fría al discrepante político, como hacían los nazis y como hacían los comunistas y siguen haciendo. Es decir, el suprimir aquello que no se acomoda a tu manera de pensar. Como no son personas, como los consideran, como los alemanes en su momento, Intermenschen, subhumanos, pues esto sobra y nos lo quitamos de encima. Eso me parece que es la negación de todo, ya no de Dios, de la propia condición humana, se sea creyente o no. Pues lo hace con una habilidad extraordinaria, el dibujo de los personajes, y lo felicito por ello, porque por eso le preguntaba antes si usted hablaba usted alemán, porque cuando describe a los personajes alemanes, no sé si ha visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial donde participan ellos, pero es que los tiene, los clava, los describe con una elocuencia en los diálogos, en la descripción de las situaciones. Parece que estamos viendo una película realmente. Y luego está el uso de los tacos. El uso de los tacos, decía nuestro Nobel de Literatura, que los tacos hay que saber colocarlos bien, porque pueden dar un taco bien colocado, puede dar expresión y brillantez al lenguaje. Y ha sido, le pregunto a usted, ¿es un reto difícil ese de colocar bien los tacos, como hace usted en este libro? Pues sí, don Camilo lo decía, y él fue el que introdujo alguna palabra que no diremos aquí en la Real Academia basándose en Quevedo, en el Siglo de Oro. Quevedo no era precisamente un señor que se mordiera la lengua. En la Celestina, al menos, hay dos ocasiones, esto lo explicaba don Luis Escobar, en paz descanse, que le censuraban porque salía la palabra prostituta de una manera más recia de como la estoy diciendo yo ahora. Y él fue con los textos ante la Junta de Censura, estamos hablando en épocas de Franco, y dijo, mire, al menos hay dos ocasiones en las que hay que decir esta palabra. Claro, es difícil saber dónde colocarla para que no suene a gratuito. Es lo que a mí me pasa hoy en día cuando veo que hay gente que parece que está en el patio de un colegio y diga, he dicho caca, fíjate qué transgresor soy. Vale, pues léete los versos de Quevedo, querido, y te darás cuenta. Eso sí saben leer, cosa que a veces dudo. Bueno, Yo he pues puesto los tacos donde tocaban, sobre todo por la personalidad del individuo que los dice. Cuando Cipriano Mera, por ejemplo, dice la madre que te batanó, que es un insulto muy poco común hoy en día, pero antes de uso extenso, sí, y hay un momento en que se explica de dónde sale eso, sí, etcétera. Bueno, luego además utilizo el taco, si usted se fija, Pilar, como lo hacemos los españoles, como muletilla. sí, 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 Eh, sí, hay palabras muy malsonantes que se utilizan como expresión de cariño. Hijo de tal, muchas veces se dice a mala fe, pero ¿cuántas veces en el sur, por ejemplo, en mi querida Andalucía, hombre, hijo de tal, ¿cuánto tiempo sin verte? Y un extranjero que lo esté mirando diga, que te acaba de llamar. No, hombre, pero si me lo ha dicho con cariño. Esos matices que tenemos en España y que nos hacen tan ricos en lenguaje y en sí. adjetivación, hay más de 500 maneras de definir el oficio más viejo del mundo, imagínense usted, pues hacían que más o menos, por intuición, no sé si acertado o no, colocara los tacos allí donde creía que debían colocarse. Te diré otra cosa para finalizar. Nadie se da un martillazo en el dedo y dice canastos. Esto es así. Pues bueno, hay otra expresión que es la madre que parió a Paneque.
como alguien que se Sí, mete en líos, creo recordar, ¿no? Esta sí, frase, sí, también, de también. dónde la has recuperado? Pues la recupero de leer, porque como decía que él, poco sé, pero mucho leo. Para que era un personaje muy conocido también en Andalucía. Andalucía da expresiones extraordinarias. Tenemos muy abandonado todo lo que es la literatura andaluza. Bueno, si acaban de quitar la placa de don José María Pemán de Cádiz y le quitaron el busto, que es de lo más grande que ha habido. Nadie habla de los hermanos Álvarez Quintero hoy en día. Hablas de esto y parece que estés hablando de dos cocineros que salen en televisión. ¿Te conoces a los Álvarez Quintero? Sí, tienen un programa de cocina en la uno. Bueno, claro, llega un momento que todas esas expresiones están ahí y son muy buenas. En nuestra Cartagena se Ujú. utiliza también, hay un dialecto, se llama el panocho, que proviene de la huerta y por tanto es muy contundente, que tiene expresiones Sí. finísimas. Le voy a decir una. Para ir al lavabo a obrar de cuerpo, se Ujú. decía antes, se llama ir a moldear, Y ir a moldear. moldear. Me parece un eufemismo fantástico, Sí, elegantísimo, sí, sí. adecuado, además, al tema. Quiero decir que me gustan mucho estas expresiones, pero también le diré que tiene poco mérito porque yo soy un auténtico amante y fan de nuestro idioma que considero que es en muchos aspectos único en todo el mundo. Sí. Yo le querría lanzar un reto, porque nosotros, una vez que acabamos con usted, porque ya sé que va muy mal de tiempo y ha sido generoso y amable en concedernos esta entrevista, em, y vamos a dejar a continuación de nuestra entrevista un resumen del libro y de los personajes y de la trama, etcétera. Pero si usted tuviera que explicarle a un chaval de 16 años de qué va el libro, cuál es la trama del libro en 4 o 5 frases, ¿cómo se lo resumiría? Es un reto, efectivamente, porque no hay nada más difícil que intentar entretener a un niño. Pruebe usted de explicarle un cuento a un niño que lo deje tranquilo y reposado, que no se haya escrito y que no se haya inventado. Si lo consigue, se acabará dando cuenta al final de que alguien ya lo ha hecho. O sea, los niños son un público muy difícil, pero también muy agradecido porque son sinceros. Pues yo le diría, mira, es una aventura de buenos y malos. Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Al final ninguno acaba teniendo la razón, porque esto es así. Verás espías, verás nazis, verás gente que lucha por la libertad, verás romances y sobre todo verás que hay gente que es malísima, que quiere que pese a quien pese, su manera de pensar se imponga sobre los otros. Y claro, esto no lo puedes consentir cuando seas mayor, ¿verdad? Excelente. José Raimundo, tu pregunta, porque tenemos que ir acabando. Yo más que mi pregunta, que ojalá este libro acabe en la gran pantalla, porque creo que es digno de una gran película y además si se fijara un Almenábar o alguno de estos directores tan buenos que tenemos aquí en esta nación, es una película digna para sacar lo mejor de ella porque vamos, creo que sería un éxito rotundo y absorbería y sería creo un antes y un después en el mundo del cine, porque es una novela extraordinaria y por supuesto animo de taquilla que la cojan, compran este libro nuestros oyentes y se dediquen a destramar, porque hay tantos personajes y hay tantas tramas que es un libro súper interesante. Bien, pues muchas gracias, de todo corazón. si Durán, al hilo de lo que dice mi compañero, si Durán fuese a ser interpretado por un actor, ¿a quién se imagina dándole vida en la pantalla? Pues fíjese, aunque yo creo que es un poquito mayor para el personaje, quizás Imanol Arias. Imanol Arias encajaría con ese rostro anguloso y ese mirar duro y triste. Estoy pensando en el Lute ahora, por ejemplo, en el ¿Sí? papel que hizo él en el Lute. Me gustan mucho los actores clásicos españoles, no tanto los modernos porque los veo igual que el resto de la modernidad. Lo políticamente correcto suele ser intelectualmente estúpido y por lo tanto me fatigan muchísimo. Aunque claro, si viviera mi don Arturo Fernández, no habría duda. Yo a don Arturo
besar por donde pise. Tuve ocasión de tratarle y creo que era un magnífico actor injustamente olvidado por esta progresía que nos gobierna. Sí, el caso es que él tenía mucho sentido del humor. Arturo Fernández, Hombre, uno de mis actores favoritos. Entonces, esa vis cómica, yo no sé si la podría someter al personaje y a la dureza que muestra en algunos casos el personaje de Durán, porque el personaje de Durán tiene una carga muy grande, ¿no? Entonces, yo sé le que diré, usted, Pilar, mírese usted La Fiel Infantería, que es una sí, película protagonizada por don Arturo, en Gloria sí, esté, un éxito de García Serrano, del cual tampoco nadie habla, porque ¿para qué? Si era de Falange, al contrario, lo que hay que hacer es quemar esos libros. Bueno, un libro magnífico y una película magnífica. Y allí hay una interpretación muy dura de un oficial del bando nacional que está, vamos, era un gran actor. Y lo de que dice usted de las improvisaciones, una de las veces que lo entrevisté, me dice, Chatín, Chatín, oye, vamos a improvisar, Chato, Chato, hacemos ver que yo soy tu señor y tú has sido mayordomo mío, Chatín. Y usted dirá, don Arturo, nos tiramos una hora, mi mujer se está riendo, una hora, esto era por la radio y pidió para maquillarse, imagínate cómo sí, era, sí. en que decía, bueno, Chato, Chato, pero ¿qué haces aquí? En la radio, y decía, mire señor, que había que comer y como usted no me pagaba, pero quítale la cartilla a tu mujer, Chato, y me la das, y nos vamos. Yo, bueno, ¿qué tal? La matamos. Fue una hora deliciosa, era un monstruo que jamás pidió una subvención, llenaba siempre todos los teatros y Sí, cuando se murió fue no sin pena ni gloria, porque la gloria la tuvo siempre, sí. y pena muchísima la que nos dejó, Ujú. pero ninguno de estos, en fin, abajo firmantes que digo yo habituales, tuvo la menor frase ni que fuera para decir se ha muerto don Arturo Fernández. No lo necesitaba, ni lo hubiera querido tampoco. No, pues le dedicaremos un programa. Tomo el testigo y le dedicaremos un programa a don Arturo Fernández. Se lo merece y Pues hacer sí, un se lo repaso de merece. su biografía y de sus éxitos también, porque es un español de pro y estos españoles los tenemos que poner les tenemos que dar audiencia y micrófono. Desde donde esté nos ayudará a resolver el tema del programa. Pues bien, tenemos que acabar, pero antes quiero... Yo le he oído para preparar esta pequeña entrevista, le he oído muchas horas de entrevistas a usted y sobre este libro. Y repite en alguna ocasión algo que me encoge el alma, me deja el corazón así un poco encogido, porque dice que es una novela de algunos personajes principales de perdedores. Yo creo que también tiene usted una frase muy importante que dice que a los perdedores, perdón, al menos nos queda el recurso de seguir viviendo, porque vernos vivir molesta. Entonces, gracias por vivir, don Miquel, porque yo sé que les molesta muchísimo. Y usted es como si hubiera un batallón de gente a la que a la que estos impresentables y sinvergüenzas no les gusta ver, ¿no? Así que, en cierto modo, no somos perdedores, aunque no estamos en la ola del triunfo hegemónico actual, pero usted salva a una persona que no es una perdedora en la novela y que vive por encima de muchas cosas. Y esta persona es Queralt, es una mujer, la describe muy bien, es un lujo de personaje que a cualquier mujer le gustaría interpretar en la gran pantalla y, y bueno, es una persona que vive, digo que vive en todo su esplendor, no quiero hacer spoiler de la novela, vive en todo su esplendor porque además le deja bien dotada económicamente para que continúe esa revolución que se ha iniciado en Cataluña contra el fascismo nacionalista de la peor calaña, ¿no? Como es la de Hitler, y que, bueno, no quiero poner el dedo en la llaga de quién se puede sentir representado allí. Así que
unas últimas palabras finales por parte de usted, don Miquel, y saludamos a su mujer Elena, que supongo que nos está oyendo desde aquí, a la que tendremos el gusto de conocer pronto, espero, ¿eh? Pues verá, esto está muy bien. Y dice, saludos a su señora que nos estará escuchando. Esto antes, los que llevamos en la radio un tiempo y nos gusta, esto es saludo a Perujita que me estará escuchando y a la Guardia Civil de mi pueblo que me estará buscando. Pero, a ver, yo lo único que puedo decirles es que me siento inmensamente honrado y agradecido por este rato tan extraordinario que me han permitido pasar con ustedes, por hablar de un libro que pues, no es más que un montón de letras, unas encima de las otras, juntadas con mayor o con menor fortuna, y por ocuparse de un servidor de ustedes, que es un español más, entre todos los que cada día nos levantamos sin odiar a nadie, y pretendiendo luchar por cosas muy sencillas, muy elementales, pero muy importantes, como son nuestra vida, nuestro derecho a creer, a pensar y sobre todo a defender esta gran nación que no lo duden, no lo duden, es España y que volverá a ser lo que era, porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Pues dicho queda y animo a todos nuestros seguidores a comprar el libro y a leerlo, porque son dos cosas distintas. Una cosa es comprarlo y tenerlo aparcado y otra cosa es leerlo. Así que animos a nuestros seguidores a leer el libro, donde este autor magnífico que tenemos, don Miquel Jiménez, logra desenmascarar el falso idealismo que se esconde tras el fanatismo nacionalista. Y a nuestros seguidores también desearles un buen día, buena suerte y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chao, chao.